Muy buenos días, mis estimados amigos, y qué alegría estar nuevamente con ustedes. Hace una semana estábamos juntos y aquí estamos nuevamente. Y quisiera, después de darles la bienvenida, y ojalá que puedan avisar a sus amigos y familiares para que podamos entrar y que todos podamos, más personas se puedan beneficiar de este tema, que es tan importante para cada uno de nosotros, un tema muy controversial y un tema que, dependiendo de las escuelas, también pues la gente siempre, y yo sé que hoy van a haber preguntas y la gente va a decir, pero mire, que yo fui y el doctor dice esto, o la nutricionista o el nutricionista dice aquello. Así que este es un tema muy controversial, sin embargo, está muy científicamente comprobado todo lo que yo voy a compartir con ustedes después de tantos años de trabajar en estas áreas. Quiero invitarles para inclinar nuestros rostros y tener una oración y luego comenzamos nuestro tema. Eterno Padre que estás en los cielos, te agradecemos muchísimo por la bendición que tú nos has dado de tener vida y salud suficiente para estar haciendo nuestros deberes. Sabemos que hay personas que están hoy en coma, que están enfermos, que están hospitalizados, personas que no se pueden levantar, que no pueden hablar, que no pueden comer, que no pueden hacer sus funciones vitales o más elementales. Sin embargo, nosotros que estamos viendo este programa es porque tú todavía tienes misericordia de nosotros por alguna razón. Gracias por utilizarnos. Permite que este día vivamos para ti. Ayúdanos a aprender de cómo continuar cuidando este cuerpo que tú nos has prestado por unos pocos años. Y que el tiempo que tú nos regales de vida, nosotros podamos ser buenos administradores de este cuerpo, cuidándolo, alimentándolo, moviéndolo y poniendo todo lo que tú deseas que pongamos en nuestra mente y en nuestros cuerpos. Gracias por acompañarnos en este momento al desarrollar este tema en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué es una proteína? ¿Y por qué es necesaria la proteína? ¿Dónde la encontramos? ¿Qué cantidad de proteína debemos utilizar? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuál es la mejor fuente? Por ejemplo, hay algunos que definen la proteína de esta manera. Una clase de componente con nitrógeno. Y es un nitrógeno orgánico que consiste en moléculas grandes. Están compuestas por una o más cadenas de aminoácidos. Yo sé que esto para algunos es un tema un poco raro y por eso no quise hablar mucho de la bioquímica ni nada de las proteínas. Vamos a hacerlo lo más sencillo que podamos. Pero la proteína es una parte esencial, o sea, vital, para poder sobrevivir de todo organismo vivo, especialmente como un componente estructural de los tejidos del cuerpo, tales como son los músculos, el cabello, el colágeno. Todos nuestros tejidos estructurales necesitan estas proteínas y también son como enzimas y anticuerpos. Hay 20 aminoácidos, hay 11 o 12 que el cuerpo puede fabricar bien, pero hay 8 o 9 que se llaman aminoácidos esenciales que necesitamos obtener de los alimentos que ingerimos. En otras palabras, si comemos hoy plátano, yuca, lechuga, repollo, si comemos estas cosas variadas, nosotros podemos obtener, el cuerpo hace unos 11 a 12 aminoácidos sin problemas. Pero hay 8 o 9 aminoácidos que se llaman esenciales porque los necesitamos para poder nosotros vivir. Y a partir de los aminoácidos se pueden construir casi un sinnúmero de proteínas, o sea, cientos y cientos de proteínas. Entonces, una proteína es como un edificio. Un edificio está formado por bloques o por ladrillos, por ejemplo. Entonces, cada bloque, cada ladrillo es un aminoácido. De esa manera lo podemos entender. ¿Qué son los aminoácidos? Son los bloques que forman una proteína. Ahora, los edificios, las casas tienen diferentes formas, porque usted puede tomar un montón de ladrillos y formar una casita pequeña, una casa grande, usted le puede dar la forma que usted quiere. Es exactamente con los aminoácidos. Usted puede formar muchas variedades, un sinnúmero de proteínas, pero depende qué aminoácidos y dónde coloca esos aminoácidos.
Y fíjense que nosotros no nos tenemos que preocupar de eso. El Señor Todopoderoso, el Creador, el que hizo nuestro cuerpo, Él se encarga de hacer toda clase de proteínas, toda clase de edificios, por así decirlo, con los aminoácidos que nosotros ingerimos. Ya, la secuencia de estos aminoácidos es lo que va a determinar el tipo, la forma y la función de cada proteína. Entonces, todo va a depender, ¿verdad?, de lo que nosotros ingerimos. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, construcción de implementos para la formación y reparación de células y tejidos, formar las partes integrales de todas las células y la mayoría de los cuerpos estructurales, como mencionamos, piel, cabello, cicatrices. Es más, cuando nosotros tenemos una operación o tenemos un accidente, necesitamos mucha proteína. La mucosa intestinal necesita proteína, los glóbulos rojos, los tendones, los músculos, órganos, huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos las proteínas, son necesarias. No podemos minimizar esto. También las proteínas ayudan a mantener un balance dentro del cuerpo. Por ejemplo, ayudan a mantener el pH, que es la acidez versus alcalinidad, el volumen de la sangre, la composición de todos los fluidos del cuerpo y muchas otras cosas. Funcionan como enzimas. Y esto facilita las reacciones químicas. ¿Cuáles son esas reacciones químicas? Que son los componentes que tienen la habilidad de juntar las moléculas, las deshacen muy rápidamente y no cambian el proceso. Es algo muy interesante que nuestro cuerpo puede hacer. También las proteínas se encargan de transportar algunas sustancias que son vitales para nosotros, las vitaminas, los minerales, los lípidos, o sea, las grasas, el oxígeno. Todo esto necesita de proteínas. Es un componente, la proteína es un componente del colesterol llamado LDL, lleva el colesterol a las arterias. Y el HDL lleva el colesterol al hígado para convertirlo en bilis. Entonces, es un componente del LDL, es un componente del HDL. Estos son los dos mal llamados. El LDL es mal llamado el colesterol malo y el HDL es el mal llamado el colesterol bueno, porque ambos son buenos, ambos son necesarios, ¿verdad? Y se necesitan proteínas para todo esto. También las necesitamos para la coagulación de la sangre. Forma parte de muchas hormonas, que las hormonas son las mensajeras químicas vaciadas al torrente sanguíneo para regular los procesos del cuerpo. Estas hormonas, que no son las mensajeras químicas vaciadas al torrente sanguíneo que regula todos los procesos del cuerpo, necesitan de las proteínas. También las proteínas, ¿verdad?, para los anticuerpos forman o juegan muchos roles vitales para una respuesta inmunológica. Y siempre estamos hablando de mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. ¿Por qué? Porque identifica a los enemigos, activa la respuesta del organismo a estos enemigos, desarma al enemigo, protege la superficie de la piel y las membranas mucosas. Todo esto lo hacen los anticuerpos que necesitan proteínas. También le da fortaleza estructural. El colágeno, por ejemplo, en el tejido conectivo provee fortaleza estructural. La queratina, que es la que tiene la piel, le da fortaleza. Entonces, a ver, ok, vamos a ver fortaleza estructural, ¿verdad? Y a ver si esta me pasa, la producción de la leche en la madre, la producción de la leche en la madre. Esto es importante, que necesita la proteína. También la proteína es necesaria para la producción de energía. Y hay algo que se conoce como la molécula ATP. Entonces la proteína forma parte de esa molécula, que es la molécula de la energía. Y también es necesaria para el funcionamiento apropiado de la mitocondria, que es la que hace el ATP. También la proteína la necesitamos para la contracción muscular, porque esta utiliza las proteínas llamadas actina y miosina. Yo sé que no se van a acordar de todo esto, pero les estoy diciendo la importancia. Se necesitan las proteínas prácticamente para cada función de nuestro cuerpo. Es necesaria para ver, para tener una mejor visión. Ahora, ¿dónde lo encontramos? ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, las fuentes. Todo ser vivo, tanto vegetal como animal, contiene proteínas.
ya que es una parte vital de todas las células. Así que las vamos a encontrar en todos lados. Ahora, a ver, ¿cuáles son las comparaciones de proteína en la leche de diferentes especies? Quise poner esto porque es muy interesante. Es fascinante observar la diferencia, ¿verdad? El porcentaje de calorías de las proteínas que hay en las diferentes leches maternas. Por ejemplo, en el ser humano, solamente el 5% de las calorías provienen de la proteína en la leche humana. Solo el 5%. Y usted dice, no, que las calorías para crecer, el niño necesita crecer y hay que darle mucha leche. Dios en su sabiduría, la leche humana le puso solamente el 5% de sus calorías salen de las proteínas. Entonces, no se necesita, el niño no necesita demasiada proteína. Ahora, miren la diferencia. Por ejemplo, en una yegua, el porcentaje de calorías es del 5%. Esto no lo pude traducir, pero aquí está para los que pueden leer inglés, pero yo se los voy a traducir. El tercero es vaca. La vaca necesita 15%. Ahora, estos de días que vemos allí es, por ejemplo, el niño que solamente toma 5% de proteínas, de las proteínas son calorías, necesita 180 días para doblar su peso. Eso es el bebé humano. Pero el potrillo necesita 60 días. Miren, a pesar de que el porcentaje es 11% de calorías salen de las proteínas, necesita solamente 60 días. Miren la gran diferencia. Ahora, la vaca produce su leche, da 15% de calorías vienen de las proteínas. Y el ternero necesita 47 días para doblar su peso. Todo es mucho menos que los niños humanos. La cabra necesita 19 días para doblar su peso porque las calorías son el 17%, salen de las proteínas. El perro, los perritos necesitan 8 días para doblar su peso. Sin embargo, los gatos, el 40% de las calorías salen de las proteínas en la leche de los gatitos y ellos toman 7 días para doblar su peso. Ahora miren, las ratas, el 49%, prácticamente el 50% de las proteínas de su leche o de las calorías, perdón, salen de las proteínas de la leche de la ratita y en 4 días dobla su peso. Entonces, si nosotros queremos que nuestros niños crezcan, pues la mejor leche que le podemos dar es la de la rata. Interesante, ¿no? Porque en 4 días pueden doblar su peso. Yo creo que eso no es lo que nosotros queremos. Dios en su sabiduría sabía que nosotros no tenemos por qué darle a nuestro niño leche de vaca, ni leche de cabra. Porque si le damos leche de cabra, un niño a los 17 días antes del mes puede pesar, un niño que nació con 6 libras puede pesar 12 libras. Y eso no es correcto porque eso no es nuestra naturaleza. El niño debe tomar 180 días para doblar su peso. Entonces, un niño que nació con 8 libras, para que pese 16 libras, debe tomarle 180 días. Imagínense, y nosotros lo queremos hacer al revés. Necesitamos 6 meses. Hoy en día decimos, ay, no, qué niño, es que mi niño está bien grande, mire que ya pesa tanto, y nos alegramos. No, debemos entristecernos, porque eso es totalmente fuera de lo normal, fuera de lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuánta proteína es necesaria? Bueno, hay muchas recomendaciones, ¿verdad?, que nosotros tenemos, pero no queremos irnos con todas estas recomendaciones. Si le preguntamos a un niño, por ejemplo, ¿cuánta proteína necesita para crecer? ¿Qué va a decir el niño? Ah, yo quiero crecer rápido. Yo quiero, no quiero llegar a pasar mucho tiempo, digamos, a vivir 100 años. Lo que quiero es estar bien grandote. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en lo que hacemos con nuestros niños. Entonces, miren, ¿cuál es el problema? Como mencionamos, las ratitas pueden
crecer rápidamente, ¿verdad? Pero nosotros, eso no es lo que realmente deseamos que suceda. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Antes de esto, quiero mencionarles algunos de los alimentos, ojalá les hubiera puesto, donde tenemos proteínas, pero quizás lo dejamos para después en algunos alimentos que encontramos nosotros. Ok, el niño quiere crecer rápidamente y por eso nosotros le decimos a los niños que van a jugar. Dicen, no, es que yo quiero ser un buen jugador rápidamente. Yo quiero ser un buen jugador. Al inicio de los años 1930 se hicieron estudios en los animales y se empezó a ver, a demostrar que las dietas altas en proteínas aceleraban el crecimiento en las ratitas y en la madurez. El problema es que acortan la vida, acortan la longevidad y allí es donde nosotros tenemos problemas. En el pasado muchas personas creían que debían de tomar leche todos los días. Es más, hoy en día todavía le decimos al niño que debe tomar un vaso de leche y que no podemos comer demasiada proteína. Hoy el peso de las evidencias científicas comprueba lo opuesto. Está diciéndonos que nosotros estamos comiendo demasiada proteína. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué esto salió? Porque allá por los años 1880 había un famoso científico llamado Justus von Liebig. Él había descubierto que habían unos mineros que ellos comían demasiada proteína, mucha proteína, y trabajaban fuertemente. Y este señor descubrió que nuestros músculos están hechos de proteínas, están formados de proteínas. Así que este descubrimiento fortaleció lo que ellos decían de que las proteínas eran necesarias para tener mucha fuerza muscular y que debíamos de comer muchísimas proteínas. Más tarde, uno de sus estudiantes, del doctor Justo, este fue uno de sus estudiantes, Carl Voigt. Entonces, él observó a estos mineros de carbón que iban a trabajar y antes de ellos trabajar, ellos se comían alrededor de 120 gramos. Por ejemplo, yo conviví, no viví con ellos, pero conviví o compartí mucho tiempo con los mexicanos y algunos de ellos se comían hasta 6 y más huevos con unas 12 tortillas al estilo mexicano, que son unas tortillas blancas delgaditas, ¿no? Y ese era su desayuno y con bastante picante. Una vez estaba de visita en una casa y me despertó el picante, estaba llorando, mis ojos, desarrollé una alergia terrible y eso que yo estaba en el cuarto, pero eso se cogía toda la casa, ¿no? El picante, porque esa es la forma, esa es su cultura de comer mucho picante. Y los huevos le ponen mucho picante, o cualquier cosa, toda la comida, ¿verdad? Pero lo interesante es que yo sé que muchos de mis amigos mexicanos están conectados y me están escuchando. Lo interesante es que es demasiada proteína. El huevo tiene y es la proteína completa. Entonces, comerse 2 huevos es mucho en una sola comida. Así que comerse 6 huevos en una comida es demasiado. Pero en aquel tiempo se decía que no importaba, que podíamos comer tanta como como fuera necesario. Entonces, este doctor Voigt dijo que si los mineros tenían la capacidad de tener fuerza y trabajar fuerte, era porque ese era el requisito del cuerpo, de que necesitaban tener proteínas, mucha proteína. Entonces se dijo, tiene que ser por lo menos 120 gramos o más. Las creencias de estos 2 hombres más tarde fueron contradichas, o sea, fueron probadas incorrectas. Ellos sembraron una preocupación global que nunca se ha ido. Es un mito hoy en día que necesitamos demasiada proteína. Les cuento una experiencia propia. Yo, un ejemplo, mi propio testimonio. Tuve un accidente hace 27 años, casi 27 años, y tuve varias operaciones. En este accidente perdí a mi madre y yo perdí las funciones de mi cuerpo. Estaba muy herida y muchas fracturas, muy herida. Mis órganos estaban muy comprometidos. Y el doctor llegó y me dijo, yo pedí la clase de comida que quería vegetariana y me dijo, me mandaron una nutricionista
y me dijo, usted tiene que comer muchas proteínas. Su cuerpo necesita proteínas. Y yo sé que mi cuerpo necesitaba proteínas y yo le dije, pero si ustedes me dan lo que yo pido, voy a tener suficientes proteínas. Entonces mi hermana me dijo, tienes que comer carne, tienes que comer pollo. Pero yo había dejado la carne a los 13 años. Para entonces tenía 43 años, eran 30 años sin comer carne. Entonces yo dije, ¿será que lo necesito? Y bueno, en ese momento yo no estaba bien, estaba muy drogada, aparte de eso, porque estaba encamada en el hospital, eso fue en el hospital. Y entonces mi hermana me dijo, tienes que comer. Y ella con su mano, porque yo no podía alimentarme todavía, con su mano me puso un pedacito de pollo en la boca, porque yo necesitaba proteínas. El doctor dijo que yo necesitaba proteínas. Y saben que me puse ese pedacito de pollo y dije, voy a tratar. Lo mastiqué y lo mastiqué y lo mastiqué y lo tuve allí en la boca y no me lo pude tragar. Le dije, no puedo, y lo boté. Y aquí estoy. Eso hace 27 años, 24 años, perdón. Hace 24 años de eso. Y aquí estoy. Eso significa que yo no necesité esas proteínas de ese tipo, pero sí necesitaba otras, definitivamente. Entonces, al salir del hospital, pues en mi casa, mi familia se encargó de asegurarse de que yo tenía las vitaminas necesarias en la alimentación que yo había pedido. Pero esa preocupación persiste hasta hoy, que la gente quiere proteína. Entonces, ¿cuánto es suficiente? ¿Qué cantidad de proteína es suficiente? Bueno, con el pasar del tiempo, las estimaciones de los expertos han sido revisadas con mucha frecuencia y tenemos la Asociación de Nutrición, la Asociación del Cáncer, la Asociación de Cardiología. La mayoría de ellos, de los científicos y de los estudiantes, de los estudiosos y de los investigadores, dicen que debemos utilizar menos y menos proteínas. La Academia Nacional de Ciencias estipuló una recomendación diaria. La recomendación diaria de alimentación de proteínas en los Estados Unidos es 60 gramos para el hombre y para un hombre promedio y aproximadamente 45 gramos para la mujer. Eso fue la organización o la Academia Nacional de Ciencias. Entonces, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 50 gramos para los adultos en general. O sea, no más para los varones y no menos para las mujeres. Sin embargo, si nosotras las mujeres comemos 40, 45 gramos, estamos mucho mejor. Ahora miren, dice usted, pero esto es bastante, entonces, ¿cómo la vamos a obtener y de dónde la vamos a obtener? Bueno, yo quiero mostrarles a ustedes algo muy interesante. Esta no es la comida típica de Panamá. Esto no es la comida, esto no es el desayuno típico, pero en algunas personas sí. Es pan blanco, ¿verdad? Yo veo las personas comer pan blanco o comer con queso o con un salchicha tal vez. Aquí vemos este desayuno es típico en los Estados Unidos, ¿verdad? Vemos proteína, proteína, proteína. Aquí hay huevo, aquí hay salchicha, aquí hay tal vez mortadela, no sé cómo le llaman, hay papitas, hay un pedacito de naranja, hay jugo de naranja y podríamos decir esas serían las únicas cosas, ¿verdad?, que no tienen una cantidad elevada de proteína. En este plato, que no es tal vez algo típico nuestro, tiene 51 gramos. Allá la corredera de la gente no permite a veces tener un buen almuerzo. Entonces se van al McDonald's o en cualquier otro de estos lugares, se compran una pizza, se compran unas hamburguesas, unas cuantas papitas y un batido. En esos tres cositas tenemos 43 gramos de proteína. Solamente con esas papitas, ese batido y esas hamburguesas tenemos suficiente para una mujer en el día. Y ahora, ¿qué vamos a comer? Porque eso no me satisface todas las necesidades del día. En la cena es cuando más la gente come, porque es cuando llegan de su trabajo, se relajan en la casa. Y en la cena vemos esta persona, se va a sentar a ver televisión tal vez y a comerse una buena comida. Al menos tiene unos vegetales que se ven muy cocidos, que ya me han perdido mucho de sus vitaminas. Hay un buen pedazo de carne, de algún tipo de carne. Tal vez un vaso de leche y luego un postre, ¿verdad? Tenemos un postre de chocolate.
Aquí hay 91 gramos de proteína. Tenemos casi el doble de las proteínas, es más, tenemos el doble de las proteínas necesarias durante todo el día para una dama. Miren, el total de proteínas en estas 3 comidas, y eso sin contar las meriendas, lo que se come en el medio, ¿verdad? Sin contar las meriendas son 185 gramos. Aquí estamos casi cuadriplicando la cantidad de proteínas que nosotros necesitamos, especialmente para el hombre. Para la mujer ya las hemos pasado, ¿verdad? 4 veces la cantidad de proteínas. Y esto, bueno, ¿será que esto es bueno? ¿Es algo que nos ayuda? Miren, la dieta rica en proteínas, ya sabemos que estamos comiendo más proteína de la que debemos de tener. Hay diversas dietas que han recibido mucha atención en los años recientes, animando el uso de mayores cantidades de alimentos proteicos. Es más, yo recuerdo una de mis compañeras de trabajo en los Estados Unidos, en uno de los hospitales, empezó una dieta especial para bajar de peso porque estaba obesa. Y sigue obesa, pero ella bajó unas cuantas libras en ese tiempo. Y lo único que comía era chicharrones. Allá hay un lugar llamado Sam's, se parece un poco a lo que aquí en Panamá es Price Smart, y venden unos frascos bien grandotes los frascos de chicharrones. Ella comía eso todo el día. Y no eran 3 veces al día, sino todo el día. Y sí bajó de peso, y hay una explicación para eso. Pero ¿qué pasa? Que hay deficiencia de otros nutrientes, no hay vitaminas, no hay minerales, hay deficiencia de nutrientes, se producen cambios químicos en el cuerpo que hacen mucho daño, baja de peso, pero posteriormente usted no puede vivir solo con chicharrones, así que posteriormente va a lograr todas las libras que había perdido. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras dietas, ¿verdad? Aunque estas dietas aparentan tener buen resultado al inicio, ¿qué revela una investigación científica con los daños que pueden suceder, ¿verdad? Los efectos secundarios a largo plazo. Vamos a ver qué nos dice. A mí me llama mucho la atención esta figura porque una vez llevé a mi madre antes del accidente, en ese mismo año, creo, el año anterior, para el Día de la Madre en los Estados Unidos, sí fue el año anterior, la llevé a una función muy bonita, era el regalo para el Día de la Madre, y allí sirvieron exactamente lo que hay aquí. Una taza con una sopa de vegetales y un pollo tal como usted lo ve aquí, con una salsa. Ni siquiera nos dieron cubiertos, ni cuchara, ni tenedor, porque la sopa se tomaba con la misma vasija y el pollo se comía con la mano. Lo que sí nos dieron fueron toallas húmedas para limpiarnos las manos. Fue para mí muy interesante. Entonces mi madre y yo pues no comimos nada porque esa no era nuestra comida, ¿verdad? Éramos vegetarianas, mi madre tampoco comía carne. Pero exactamente eso es lo que dieron esa noche en esa función y es lo que dan en muchos lugares para comerse eso. Imagínense, es bien conocido el hecho que la proteína es un esencial elemento para todas las funciones que mencionamos del cuerpo al inicio, ¿verdad? Pero pocas personas están conscientes de los riesgos de la proteína que están claramente establecidos en las investigaciones científicas cuando nosotros comemos demasiada cantidad de proteína. Así que vamos a ver. Cantidades excesivas de proteínas, especialmente las de origen animal, que es el queso, la leche, los huevos, el pescado, el pavo, todo lo que es animal, están conduciendo a diversos daños de nuestra salud, de nuestro cuerpo, problemas de salud. Muchas otras cosas en nuestra vida se deterioran por la cantidad de proteína. Algo que es bueno, si es demasiado, puede ocasionar daños. Así que vamos a ver algunas de las cosas que suceden. Un estudio comparó la incidencia del cáncer linfático alrededor del mundo con la cantidad de proteínas que se estaba comiendo, la cantidad de proteína de ganado, del vacuno, de la res que consumían diariamente. Y la tendencia en general sugiere que entre más cantidad de proteínas de ganado vacuno consumimos, mayor es la incidencia de cáncer linfático. La incidencia más alta está en los Estados Unidos, en aquellos tiempos. Estados Unidos, ustedes lo pueden ver allí.
Luego le sigue Nueva Zelanda, Dinamarca. Más casos de cáncer linfático. Es la segunda causa en consumo de producto vacuno en otros lugares. Así que aquí en otros estudios se describe una de las tantas variedades de cáncer que de acuerdo a los estudios científicos, se aumentan por la cantidad de carne que las personas consumen. Está relacionada en estas investigaciones la cantidad de proteína animal. Entre más consumo de proteína animal, más daño. Ahora, Japón, si ustedes miran, Francia, Japón consumían menos cantidad de ganado, de res, y no existen eso. Es más, en India, que no se consume la vaca, ellos no tenían ese problema porque pues esas cosas han ido cambiando. Aquí vamos a ver 10 proteínas de origen animal. La proteína animal ha sido relacionada con una mayor incidencia de enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque la proteína animal tiene mucho colesterol. Se hizo un estudio en conejos que puede dar una clave a uno de los factores que pueden contribuir a la alza de riesgos de enfermedades cardíacas. Cuando los conejos se les alimentó con proteína de fuente animal, ellos promediaban niveles de colesterol más o menos a un 175 miligramos que tenían en su sangre. Sin embargo, cuando se aumentó la cantidad de proteína, esto aumentó también el colesterol. Ahora miren aquí, 10 proteínas de origen animal. La yema del huevo por excelencia es lo que más tiene. Le sigue la leche descremada. Decimos, no, pero le vamos a quitar el colesterol, le vamos a quitar la grasa, pero no es cierto. Miren, es la segunda después del huevo, la leche descremada, que tiene tanto colesterol. El pavo, que nos dicen, bueno, hay que comer carne blanca y no carne roja. El pavo tiene mucho más tiene el pavo que la vaca. El pavo tiene 215 miligramos, aumenta, ¿verdad?, la cantidad de colesterol cuando nosotros comemos todo esto, todos estos animales. La caseína es la proteína que está en la leche. Así que cuando comemos algún producto que tiene leche, si tiene caseína, es más, la caseína le da el sabor a algunos productos. Por ejemplo, la leche de soya. Si usted compra la leche de soya, tiene que leerla, porque hay una leche de soya que tiene caseína y tiene lactosa. Por eso yo muy raro que compre la leche de soya en polvo. Es más, esta semana, yo creo que el lunes, yo pasé a un supermercado por un ratito y quería comprar leche de soya, pero no, pero si tengo tanto frijol soya, déjame ir a hacer mi propia leche, porque la leche de soya en polvo tiene otros químicos que le dan sabor y uno de esos es la caseína. La caseína es la proteína de la leche. Ahora, hay muchos estudios, entre esos el estudio de China, que se considera que la caseína contribuye a diversos cánceres. El huevo entero tiene 76, el pescado tiene 160, ¿verdad? O sea, aumentan el colesterol. Entre más pescado, más cerdo. Entre menos comemos, más bajo es nuestro colesterol. Ahora miren, por ejemplo, aquí, la proteína vegetal, mucho más bajo. Una persona que coma proteína vegetal no debería de tener el colesterol alto a menos que tenga problemas hereditarios y que no haga ejercicio. Pero entre más producto animal comemos, más se eleva nuestro colesterol. Entonces, ¿qué daños va a causarnos? Bueno, un consumo excesivo de proteína animal, bueno, en realidad, inclusive las proteínas vegetales tenemos que tener mucho cuidado, pero contribuye a patologías cardíacas, especialmente si es la proteína animal, al cáncer de colon, mamas, riñones, páncreas, próstata, glándulas linfáticas, contribuye a la osteoporosis. Algo me pasó aquí, que no la puedo ver. Ok. En algunos estudios se ha encontrado que el consumo menor de proteína ha bajado o parado el progreso de deficiencia renal, ¿verdad? O sea, de los riñones. También contribuye a la obesidad, baja el sistema inmunológico, eleva el colesterol de la sangre. Disculpen, allí el sistema está mal escrito.
Con proteínas animales eleva el colesterol de la sangre, causa irritabilidad, cambios de ánimo, depresión, dolores de cabeza. Hay personas que me dicen, ¿qué hago para el dolor de cabeza? Bueno, a veces tenemos que eliminar la cantidad de proteínas, especialmente proteína animal. Cálculos renales es algo terrible y la gente me dice que el ácido úrico, el tomate, aquí creo que la semana pasada nos preguntaron acerca del tomate que tiene ácido úrico. Miren, esto del ácido úrico es la proteína animal, lo que más nos está afectando, y la proteína en general, aunque sea vegetal, tenemos que tener mucho cuidado. Y aunque da energía, no es la mejor fuente de energía. Vamos a ver algunos de los riesgos que están aquí, ¿verdad? Cálculos renales y la osteoporosis. Esto es muy importante que nosotros veamos esto. Los cálculos renales y la osteoporosis es un problema serio. Las dietas ricas en proteínas, especialmente la proteína animal. Algunas personas saben, y la mayoría no saben, que las proteínas, cuando tomamos mucha leche, por ejemplo, retiran calcio de los huesos para poder hacer la metabolización o para poder trabajar con las proteínas. Como resultado, esto aumenta el riesgo tanto de la osteoporosis como de formar cálculos o piedras que causan tanto dolor cuando hay estas piedras, especialmente cuando estas piedritas quieren pasar. Es interesante notar alrededor del mundo los países donde las personas consumen menos proteína animal, sufren mucho menos de osteoporosis y de fracturas de la cadera. Entonces, esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Nosotros tenemos cantidad de proteína, entre más proteína, más calcio saca de los huesos y de nuestros dientes. Y allí yo les digo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si sacamos calcio de los huesos porque consumimos leche, consumimos helado, consumimos queso, o sea, todo viene de la vaca casi que todo lo estamos consumiendo de la vaca. Y el pollo, tenemos pollo, pescado, leche, queso, helados, chocolate. Bueno, el chocolate viene de un vegetal, pero para que nos sepa sabroso que tenemos que poner mucho azúcar y mucha grasa, la leche, ¿verdad? Que entonces cuando el calcio extraído de los huesos pasa por los riñones, empieza la formación de cálculos también. Y allí es donde nosotros tenemos mucho problema. Cálculos renales, ese es el resultado, ¿verdad? Ya tenemos la osteoporosis. Pero lo que nos está diciendo aquí es una demostración cuando el consumo de proteínas es alto, ¿verdad? Aumenta la extracción de calcio. Entonces, aquí, en esta roja que está aquí, lo que está demostrando es la cantidad de proteínas que nosotros hemos consumido, digamos, en una forma normal. Si está en una forma normal, nosotros no tendremos ningún problema. Por ejemplo, cuando el consumo de proteínas aumenta, entonces la extracción de calcio también aumenta. Una dieta suficientemente alta en proteínas tiene la cantidad necesaria, aquí lo vemos. A un grupo de personas se le dio un suplemento de 1.400 miligramos de calcio. En esta cantidad es más alta que la que se recomienda para los adultos. Entonces vemos que en el primer estudio, cuando las personas consumieron 48 gramos de proteína diaria, sus cuerpos retuvieron esta rojita. Quiere decir que mantuvieron un total, 48 gramos de proteína al día, mantuvieron un total de 20 miligramos diarios de calcio. Esto es lo que están mostrando este cuadrito rojo. Entonces, la línea debajo del cuadrito rojo y arriba del cuadro azul y del otro cuadro, esa línea es cero, digamos, cero retención de calcio. Pero la línea roja indica que 20 miligramos de calcio se retuvieron, se mantuvieron en nuestro cuerpo de la ingesta de las proteínas, porque eran solo 48 gramos de proteína. ¿Qué sucede? Que a otro grupo se le dio un consumo de 95 gramos diarios de proteína.
Y en lugar de retener, en lugar de aumentar el calcio, lo que hizo fue disminuir en esta azul. Y en esta línea azul, su cuerpo ahora no solamente perdió, digo, no ganó, sino que perdieron 30 miligramos de calcio. Fueron extraídos de sus huesos y de sus dientes. No sé si me estoy explicando. Si comemos menos proteína, 45, 48, podemos retener el calcio. Del calcio que consumimos lo podemos retener en nuestro cuerpo. Pero si consumimos 95 gramos, 100 gramos, se extrae del cuerpo calcio y entonces contribuye a la osteoporosis. Cuando la persona aumentó su ingesta de proteína a más de 140 gramos, ¿se acuerdan que con una dieta que les mostré se subió a 185? Se extrajeron del cuerpo 70 miligramos de calcio. Por eso esto va hacia abajo. La que va hacia arriba de esta línea aquí es lo que el cuerpo retiene y lo que va hacia abajo es la extracción. Entonces nos deja sin calcio, ¿verdad? Así que la ingesta promedio de proteína en 1990 en los Estados Unidos era 105 gramos de proteína y eso ha aumentado casi a 200 gramos de proteína. Y entonces, por eso tenemos tantos problemas en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Ahora miren este otro cuadro, más interesante todavía. En este cuadro vemos que otro estudio investigó la relación entre las fracturas de cadera, que eso ocurre muchísimo, y la ingesta de calcio. Y se encontró que la tasa de fracturas de cadera es más alta en los países escandinavos, en Nueva Zelanda, en los Estados Unidos. Ellos tienen un alto consumo de quesos, de leche, de productos lácteos, mucho producto lácteo, mucho queso se consume. Suiza es el país de los quesos, ¿verdad? Y entonces hay un alto consumo de lácteo y de calcio, porque dicen, no, tenemos que consumir la leche por el calcio. Pero ¿qué sucede? Que la leche tiene mucha proteína. Y lo que se descubrió fue que en los países tales como Sudáfrica, Nueva Guinea, Singapur, Hong Kong, Yugoslavia, en esos países no se consumía tanto. Ellos consumían menos de 500 miligramos diarios. Y miren lo que sucedió, que las fracturas son mucho menos, las fracturas de cadera en estos países. Ahora, quiero mostrarles, cuando nosotros tenemos una persona que tiene, este es un estudio que se hizo con personas con falla de riñón. Esta es mostrar esta figurita de los riñones, ¿verdad? Y vemos los conductos que van a la vejiga, hacia abajo. ¿Qué sucede aquí? Hay un estudio que se hizo con una persona que sus riñones estaban fallando y esta línea que viene hacia abajo significa en cómo iba disminuyendo la función de los riñones. Pero aquí donde se inicia la línea horizontal, ¿verdad? La línea acostada, por así decirlo. Aquí donde se inicia es porque se le cambió la dieta. Primero él tenía una dieta normal, corriente, que todo el mundo come, con su leche, sus huevos, su carne, su pescado, su pollo. Pero aquí se le puso una dieta totalmente vegetariana, le disminuyeron las proteínas. Cuando se disminuyeron las proteínas, la falla renal no progresó. No mejoró, porque una vez que los riñones se dañan, hay órganos que una vez que se dañan no van a mejorar, pero tampoco progresó. Se conoce como se arrestó el proceso dañino de los riñones. Y eso yo lo he visto en nuestros pacientes cuando yo trabajaba en los Estados Unidos. He visto esto cuando ponemos a un paciente en una dieta especial y sigue su dieta. Aún los médicos se sorprenden por qué ha mejorado o por qué sus riñones no están empeorando después de tantos meses, pero es por el cambio de la dieta. Así que tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros estamos haciendo. Riesgos a la salud. Tenemos aquí cálculos renales y osteoporosis, cardiopatías, ¿verdad? Gota es un dolor en las articulaciones, especialmente el dedo gordo del pie, pero puede ser en cualquier otra parte.
y son dolores muy intensos. El cáncer aumenta cuando comemos mucha proteína, hay debilidad. Los atletas antes se consideraba que la proteína ayudaba para esto, pero eso no es cierto. Uy, el tiempo está pasando terriblemente, ¿no? Pero necesitamos continuar. También aumenta la madurez sexual temprana y esto no es algo bueno porque nosotros no deberíamos de tener este problema. Miren aquí, las niñas en aquellos tiempos, su maduración sexual era de 16.3. Y vemos que en ellos, cuando se hace esto, resulta que por allá por el año 1850, las niñas maduraban sexualmente, tenían su primera menstruación después de los 16 años, alrededor de los 16, inclusive 18 años. En 1995, las niñas antes de los 12 años, 8, 9 años, están teniendo su primera menstruación. Y esto ha sido una contribución de la alimentación que nosotros le damos a nuestros niños. Y hay madurez sexual prematura. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué nuestros niños están teniendo niños. Yo he tenido pacientes, porque mi especialidad antes de especializarme en el área de prevención, ¿verdad? Mi especialidad era en partos. Y yo tenía pacientes de 12 años embarazadas, con un tamañito, si yo hubiera sido 12 años de mi tamaño cuando yo tenía 12 años, que era una niña grande. Pero yo he tenido niñitas que ni siquiera se veían cuando llegaban en el mostrador del hospital, enfermería. Y uno decía, pero si solo veo el pelito, ¿y qué hace esta persona aquí, no? Esta criatura, porque es prohibido que estén en este lugar. Y cuando uno se levantaba y miraba, tenían el abdomen bien grandote, porque niñitas de 12, 13 añitos estaban embarazadas. Empiezan su actividad sexual porque sus hormonas están madurando y entonces sienten todo lo que se siente después de que se ha madurado sexualmente, pero es algo prematuro. Es muy, muy prematuro. Entonces, esto frecuentemente resulta en matrimonios prematuros, matrimonios entre adolescentes, y ojalá fueran solo matrimonios, sino que también hay una cifra elevadísima de divorcios y niños abandonados. Niños, ¿qué sabe una niña de 12, 13 años? ¿Qué sabe para criar un hijo? Entonces, esta madurez temprana no es bueno. Esto ha demostrado muchos problemas. También en la mujer que inicia tempranamente su actividad sexual, también sufre mayormente de cáncer de seno y de enfermedades cardíacas. Así que tenemos que pensar en todo esto, ¿verdad? Esta niñita, ¿qué hace esta niña, no? Mujeres jóvenes a una edad temprana con esta madurez, un índice mayor, ¿verdad? de problemas, porque ellas están madurando tempranamente. Bueno, ¿será que nosotros necesitamos comer carne para tener la dieta, todos los aminoácidos esenciales? Esto es algo que yo quiero compartir con ustedes porque es la pregunta del millón. ¿Te vas a ser vegetariana? ¿En serio? ¿Y de dónde vas a sacar las proteínas? Es lo primero que nos preguntan, ¿no es cierto? Yo no sé cuántos de ustedes son vegetarianos, pero lo primero que la gente pregunta es, ¿y cómo es que tú te vas a hacer vegetariano? Y uno dice, pero ¿cuál es el problema? Yo siempre digo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no me voy a hacer vegetariana? Me dicen, no, lo que pasa es que no vas a tener todos los ácidos. Ok, yo les dije a ustedes los aminoácidos, perdón. Yo les mencioné que hay aminoácidos esenciales y hay aminoácidos no esenciales. Bueno, yo les mencioné que los aminoácidos son como si fuesen los bloques y depende de la combinación, vamos a hacer un edificio de una forma y un edificio de otra forma. Aquí tenemos, no se muestran tampoco, pero todos estos colorcitos significan, es un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros tener esos 8 aminoácidos esenciales, tenemos que comerlo en el día. No tiene que ser en la misma comida, pero en el día tenemos que obtener ese aminoácido
que es esencial porque nuestro cuerpo no lo puede hacer. Nuestro cuerpo hace colesterol de todo lo que comemos, pero nuestro cuerpo no puede hacer los aminoácidos esenciales. Y aquí están todos los nombres de esos aminoácidos, ¿verdad?, que nosotros necesitamos, pero ahorita los vamos a dejar sin nombre porque ustedes no se lo van a aprender, ustedes los pueden buscar si gustan después en Google. Pero aquí estos cuadritos significan los diferentes aminoácidos esenciales. Yo quiero que bajemos al cuadro, a la parte derecha, donde están todos los colores, pero bien pequeñito, hacia la derecha en el segundo cuadro de abajo. Ustedes logran ver eso. Eso lo que quiere decir es la cantidad de cada uno de estos aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos en el día. Si ustedes se fijan, ni siquiera sube a la primera línea, ¿no? A la primera línea negra. Ni siquiera sube hasta allí. O sea que son cantidades mínimas que nosotros necesitamos. Sin embargo, el primer cuadro, por ejemplo, en el primer cuadro, yo les voy a mostrar aquí, en este primer cuadrito, es aquí a la izquierda, que ustedes miran, allí está rojo, amarillo, verde. Si ustedes comparan eso con el cuadro que les mencioné, todos los cuadros los vamos a comparar con el de la derecha de abajo. A ver si me doy a entender. Que es chiquitito, todos los colores están chiquititos, no llegan a la primera línea. Bueno, el primer cuadro de la izquierda, de la parte de arriba, en la gráfica de arriba, es una batata. Es una batata, o en inglés decimos sweet potato, o boniato, dicen otros, o papa dulce, dicen otros. Si ustedes se fijan, esa batata o papa dulce tiene la cantidad de aminoácidos, o tiene más de los 8 aminoácidos esenciales. ¿Lo notan? Si lo comparan con la parte de abajo. El siguiente cuadro, que va de rojo a un rosado claro, es una papa corriente horneada. No cocida ni frita con un montón de cosas. No. El siguiente cuadro pertenece al arroz integral. Quiere decir que si yo como arroz integral con frijoles, tengo todos los aminoácidos que mi cuerpo necesita, o con lentejas o con garbanzos, todos los aminoácidos que mi cuerpo necesita para formar todas las proteínas que mi cuerpo necesita para funcionar. El cuarto es tomate. También tiene más de todos los aminoácidos que necesito. El siguiente es el zapallo, auyama, uyama, como se conocen en otros países. El último de la gráfica de arriba, o sea, el de la derecha, es harina integral. Así que si yo hago pan en mi casa o lo compro de alguien que yo sé que lo hace de harina integral al 100%, yo tengo todos los aminoácidos esenciales y mi cuerpo fabrica los otros 11 o 12 aminoácidos. Ok, el siguiente que está en la gráfica de abajo a la izquierda es maíz. Muy interesante, ¿no? El siguiente es avena. Y la avena, aquí la tomamos, especialmente si es la integral. Eso le va a ayudar. Ahora miren este cuadro. El tercer cuadro en la gráfica de abajo, que tiene este celeste y el amarillo muy elevado, es los frijoles blancos. En inglés decimos navy beans, pero hay varios frijoles blancos y miren qué cantidad tan alta de aminoácidos esenciales que tienen. La penúltima, allí en la gráfica de abajo, son espárragos. Eso es algo que no siempre comemos aquí. Yo tuve espárragos, yo sembraba espárragos y comía muchos espárragos. Aquí son muy caros, pero de vez en cuando tratemos de comer los espárragos porque son muy altos en los aminoácidos esenciales. Y la última, el último cuadro que tiene todo eso también, abundante cantidad de aminoácidos esenciales, es el brócoli. ¿Qué le parece? Si usted come brócoli, usted tiene todos los aminoácidos esenciales que su cuerpo necesita para poder fabricar los edificios llamados proteínas. Así que si yo soy vegetariana y yo como variedad de vegetales y de frutas, no debo de tener ningún problema. Ahora miren, aquí vamos a ir a lo que reduce el colesterol.
¿Qué reduce el colesterol? Bueno, si yo como la proteína del maní, la proteína de la avena, la proteína de la semilla del algodón, que la mayoría de nosotros no comemos, la proteína del sésamo, o sea, la semilla de sésamo, o ¿cómo se llama? El ajonjolí, o proteína de sésamo o ajonjolí. La proteína de la soya, del frijol soya, la proteína del girasol, la arveja, la proteína de la fava. La fava es como es un frijol grandotote, grandotote, es una parra y las guavas son bien grandotas. Es un frijol grande, grande y se llama fava. Allá lo usan en los Estados Unidos, los lugares vegetarianos y ¿cómo le llaman? Los lugares estos donde venden todas las vitaminas y estos suplementos, las macrobióticas, ellos utilizan mucho la fava. Y es un frijol, un tipo de, quizás algunos dicen, yo le llamo frijol grandotote blanco, algunos le llaman fava, otros le llaman un tipo de haba, pero aquí nosotros podemos obtener lo que necesitamos. Ahora, miren, hay muchas dietas. La dieta no vegetariana, el porcentaje de vitaminas que nosotros podemos tener es alto. De vitaminas, pero también de las proteínas, de los aminoácidos esenciales. No tenemos por qué preocuparnos por eso, que vamos a consumir demasiada proteína. Miren, aquí tenemos las nueces, tenemos las lentejas, tenemos los frijoles, frutas y un plato de comida muy delicioso que vemos aquí. Estos son bajos en grasa, son ricos o altos en fibra, son bajos en colesterol y son muy necesarios para nuestro organismo. Entonces, nosotros tenemos que ver qué deseamos hacer. La dieta vegetariana, por ejemplo. Aquí tenemos una dieta vegetariana, un desayuno. Vamos a suponer, este es un tipo de granola o cornflake con banano. Hay una naranja, hay una rodaja de pan con mantequilla maní. Esa mantequilla maní debe ser natural. Ojalá que usted la pueda hacer. Y si no, compre la que dice natural y que no tenga otros aceites, otras grasas. Lea los ingredientes. Eso me da, este desayuno me dan 27 gramos. Ahora, si yo voy a comer yuca, frijoles, o yuca con tofu, o con otros vegetales, o alguna otra cosa, plátano cocido, no patacones o tostones, sino plátano cocido. Entonces, puedo tener más cantidad, pero solo este plato, este desayuno, me está dando 27 gramos. Este es un desayuno, el de la izquierda. El del centro me da otros 27 gramos de proteína. Es una sopa vegetariana, hay un tipo de tal vez frijoles con algo de arroz, hay unas pitas, que es un pan que parece una tortilla y se parte y se le ponen vegetales, tiene tomates y tiene, probablemente se hizo una crema de frijol o hummus, que es de garbanzos, algo así, le ponen lechuga, y esto me da 27 gramos de proteínas. Ahora yo puedo comer arroz y frijoles o alguna otra cosa, quinoa, lentejas, y me va a dar tal vez mucho más proteína. En la tarde, pues yo no quiero comer una comida muy grande, así que me voy a tomar una sopita de tomate, una sopita de papas, tal vez licuada, con un pan de maíz, y eso me da 16 gramos. ¿Cuánto es la proteína total en este día de lo que yo me estoy comiendo? 70 gramos. ¿Qué significa esto? Que estoy comiendo más, mucho más de lo que yo necesito de proteínas para el día. Así que si yo soy vegetariana, si usted dice, me voy a hacer vegetariano, no se preocupe por la cantidad de proteínas, porque si usted, preocúpese por la variedad de la comida. Si usted va a comer arroz y frijoles todos los días, eso no le va a funcionar. Tenemos que comer las frutas, los vegetales, variarlos, mezclarlos, ¿verdad? Y añadir más cosas a nuestra comida. Vamos a cambiar, este es un estudio muy interesante que se hizo. Usted puede preguntarse, ¿verdad?, si esto es cierto, lo que mencionamos al inicio de las proteínas, de cambiar de proteína vegetal. ¿Se acuerdan que mencioné y no terminé porque cambié esta figura? Pero con los conejos se hizo ese estudio donde se aumentó
cuando se aumentó la proteína, aumentó el colesterol. Vamos a ver, se hizo un estudio de 6 semanas, 2 grupos de personas. Este grupo de personas aquí en la izquierda este grupo de personas tenían el colesterol muy alto. Entonces se le puso, ¿verdad?, en una dieta animal y en una dieta de proteína vegetariana. Proteína animal y proteína vegetariana. Aquí hay la variación del colesterol. ¿Qué sucedió? Bueno, en 3 semanas nosotros vemos que el colesterol empezó a bajar. Esta proteína que se le dio fue de proteína de soya. ¿Y qué sucedió? Después de 3 semanas, los 2 grupos, porque a los 2 se les puso a reducir el colesterol, o sea, se le dio una dieta para reducir el colesterol. Lo único que a un grupo lo mantuvieron en proteína animal y al otro grupo le dieron proteína de soya. Y miren lo que sucedió. Sí empezó a bajar con medicamentos y todo, empezó a bajar en los 2, pero la baja de la línea roja era con proteína animal. Sin embargo, la baja de la línea verde es con proteína vegetal de soya. Y miren cómo bajó, increíblemente, cómo bajó el colesterol. Ese mismo grupo, a las 3 semanas, al que estaba comiendo proteína vegetal, se le empezó a dar la proteína animal. Y al que estaba comiendo proteína animal, se le empezó a dar la proteína vegetal. Y miren en el siguiente cuadro lo que sucede. La línea que venía bajando, 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 la línea verde, se subió en rojo porque estaba consumiendo proteína animal. El que estaba consumiendo proteína animal en el primer cuadro, el de la línea roja de arriba, inmediatamente cambia al color verde en proteína vegetal y miren el bajonazo de su colesterol. Es increíble cuando se cambia. Entonces, pues si esto sucede así, ¿por qué no probar? ¿Por qué no hacerlo? Mi experiencia, mi propia experiencia en estos lugares donde yo he estado, es que usted puede controlar el colesterol. Para mí era impresionante ver estas personas que venían con 400 de colesterol, 500 de colesterol. Algunas personas, era exagerado, parecían una bomba de tiempo. Y en 3 semanas se iban con el colesterol en niveles muy cerca de lo normal y algunos totalmente normalizados, igual que el azúcar de los pacientes diabéticos. Entonces, mi sugerencia es, haga la prueba. Ahora, ¿cuál es la composición de una dieta ideal? La dieta ideal deben ser carbohidratos complejos, el 75 al 80% de su dieta. Y las grasas un 10 a 15% y de proteínas apenas un 10%. Miren, apenas el 10% de proteínas. Lo que más debemos consumir son vegetales y frutas, o sea, los carbohidratos complejos. Eso también incluyen los granos, todo lo seco, ¿verdad? Esto lo incluye. Ahora, es interesante que algunas personas digan, no, pero yo no puedo comer así porque eso es demasiado, ¿verdad? Pero no, el Señor sabe lo que hace. Ahora miren, estas fueron las conclusiones incorrectas, por así decirlo, de aquellos médicos que consideraban que las necesitaban la gente consumir demasiadas proteínas. Entonces ellos pensaron, ¿verdad?, que mucha proteína, mucha salud, mucha proteína, mucha fuerza, mucha energía. Pero esto fue totalmente incorrecto. Así que ahora que la nutrición ha avanzado tanto, es tiempo de que nosotros volvamos a lo original, a lo que Dios nos dio, a la ciencia exacta. Los métodos de estudios ahora, nosotros podemos entender que necesitamos mucho menos proteína de lo que consumíamos antes y no debe ser una preocupación. Así que para mantener una dieta equilibrada y disfrutar de una mejor salud, debemos escoger las proteínas, reducir el consumo y eliminar hasta donde sea posible el consumo de las proteínas animales. Simplemente reemplácelos con alimentos vegetales, una variedad. Piense en el arco iris. La nutrición es muy interesante. La cocina es lo más lindo. Yo digo a mi esposo, mi lugar es la cocina. Mi lugar es la cocina. Allí es donde yo paso la mayor parte de mi tiempo, porque eso es la salud nuestra.
La mujer, el hombre que cocina, es el que le está dando la salud a la persona. Las palabras de Jesús fueron muy importantes cuando le dijo al profeta Isaías, venid luego, dirá Jehová, dirá Jesús, dirá Dios, estemos a cuenta. Cuando usted llama a un niño y le dice, ven acá, tenemos que hacer cuenta. No importa quién te diga, ven, vamos a hacer cuenta. Eso significa que hay que arreglar algo. Y Jesús nos está llamando hoy y nos está diciendo, ven, hagamos cuenta. Yo quiero que tú tengas salud, pero tú tienes que hacer algo por ti mismo. Dime, ¿qué comiste? A veces los pacientes me llaman que quieren una cita y que tienen este problema y aquel. Y yo le digo, hágame una lista de lo que usted come en una semana, de lo que usted come y bebe, con hora y todo. Primero haga una lista, busque un cuaderno, una libreta, lo que sea, y ponga lunes, en este caso fue martes 1 de septiembre, me levanté a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, tomé agua, si tomó, o me tomé una soda, lo que usted toma con hora y cantidad, más o menos en cuanto a la comida, más o menos, pero de agua, más o menos, ¿qué tomó? Estemos a cuenta, haga cuenta usted mismo y dígale, ok, Señor, esto es lo que estoy haciendo, ahora enséñame tú qué es lo que tú quieres que yo haga, porque estamos mal. Tan sencillo como pueda parecer, debemos de seguir los principios razonables y tener un estilo de vida saludable que puede mejorar nuestra salud, puede prolongar nuestra vida. Mucho más que toda la tecnología y estos inventos tecnológicos de la medicina moderna, que es necesaria en casos especiales, pero que nosotros con nuestro estilo de vida podemos prevenir. Que Dios bendiga a cada uno al poner en práctica los principios de la nutrición saludable, el comer saludablemente. Yo les invito hoy a hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos y es que tengamos salud. Vamos a dar un tiempo para las preguntas. Dijimos que el 65 gramos para hombre, pero ustedes no tienen que medir nada. Miren, no tienen que ponerse a medir. Si nos ponemos a medir, nos enredamos. Haga una dieta equilibrada, bien balanceada, y usted va a tener la cantidad que necesita, porque ya mostramos que la mujer necesita mucho menos. La Organización Mundial de la Salud dice que 50 gramos para hombres y mujeres, para los adultos. Y la otra de las ciencias, la Asociación de Ciencias, dijo que 65 gramos para el hombre y 45 para la mujer. Yo sugiero que entre menos proteínas comamos en una dieta balanceada es mejor, pero realmente aún como vegetarianos, aún los vegetarianos comemos más proteína de la que necesitamos. ¿Okay? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué daños produce el exceso de proteína en el organismo? Bueno, eso lo mencionamos bastante, muchos daños, osteoporosis, cáncer, cálculos renales, inclusive la visión es dañada, o sea, hay muchos daños. Muy bien, así que con mucho gusto, en mi experiencia, yo les digo, para mí es algo muy bonito cuando yo trabajé y pude participar en los diferentes centros de vida sana donde no se utiliza ningún producto animal y donde no se utiliza el aceite. Eso a mí me alegraba no tener que estar lavando tanto aceite. Miren, el doctor Collins es un científico ya de más de 80 años y él hizo muchos estudios por muchos años donde había una relación muy grande entre la cantidad de proteína, el consumo de proteínas y el cáncer, el consumo de proteínas y la osteoporosis. Entonces, es muy necesario, ¿verdad?, que nosotros aprendamos todo esto y que podamos ponerlo en práctica. Lo más importante es ponerlo en práctica. A veces me llaman, algunos de ustedes me llaman para preguntarme qué hacer para este problema y el otro. Recordemos que tenemos que ir a la base, a buscar cuál es la fuente de mi problema. Si tengo esto, si tengo aquello, ¿qué me lo causó? Siempre y cuando no sea una enfermedad originada por el sistema inmunológico. Cuando son enfermedades autoinmunes es mucho más difícil de tratar. Si no son autoinmunes, probablemente nosotros podemos hacer algo para tratar esta enfermedad. Vamos a dar por terminado.
quiero decirles, anticiparles que la próxima semana vamos a estar hablando de la leche y sus derivados, los beneficios y también las partes negativas, los efectos negativos de la leche animal. Y vamos a enseñar en la práctica cómo preparar algunas leches que nosotros podemos hacer en casa. Por ejemplo, yo tengo muchos años de hacer mi propia leche. Así que esto es importante que nosotros aprendamos, porque si queremos aprender, pues tenemos que aprender, ¿verdad? Y vamos a mostrar algunas de estas cosas, cómo hacerlas. En las próximas 2 semanas, dentro de 15 días, vamos a estar haciendo la demostración de los quesos también. Muy bien, saludos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Y nos encontramos el próximo jueves a las 9:15. Estaremos iniciando el seminario. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una oración. Les invito para esto. Eterno Padre, muchas gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias por lo que nos has enseñado y hemos compartido esta mañana. Permítenos tener el deseo de cuidar nuestro cuerpo porque es tuyo. Te pertenecemos a ti. Tú nos los has prestado y queremos ser buenos mayordomos. Gracias por enseñarnos. Gracias por darnos la fuerza de voluntad y el deseo de hacerlo lo que es correcto. Gracias por cuidarnos durante este día y porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Pedimos por aquellos que están sufriendo por diversas razones, enfermedades, el COVID, problemas de salud, problemas económicos, problemas emocionales, problemas mentales, problemas de toda índole, Señor, que puedan sentir tu abrazo y que puedan tener la seguridad que tú les acompañarás y estarás con ellos siempre y cuando nosotros te obedezcamos. Tú estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días. Gracias por estas promesas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga, que les cuide, les guarde